Muy bien, estando en nuestro catálogo, lo que nos va a interesar sería la sección 5, selección del tamaño del rodamiento. Lo primero que nos encontramos es la vida del rodamiento, el índice básico de vida y vida frente a la fatiga de los elementos rodantes, índice básico de carga y vida a la fatiga, índice básico de carga, máquinas en las que se ensamblan rodamientos y protección de vida. Vamos a ver esta pequeña tabla que nos ayuda a calcular el factor de vida de fatiga de acuerdo a los periodos de funcionamiento de nuestro sistema. Aquí tenemos la selección del tamaño del rodamiento en función de la vida del índice básico de carga para bolas en este caso, y lo tenemos también para rodillos. Esto ya se vio un poco en clase. Aquí tenemos lo que significa cada incógnita. Sabemos que si designamos el índice básico de vida como LH en horas, la velocidad del rodamiento como N en RPM, el factor de vida frente a la fatiga como FH y el factor de velocidad como FN, obtenemos las relaciones mostradas en la tabla siguiente. Miren, todas estas relaciones. También, para obtener FN y FH, podemos consultar la tabla A26, la figura 5.3. Podemos consultar la figura 5.3 en la página A26 y 5.4 de la misma, que son estas, donde nos muestran las RPM a las que gira nuestro sistema y el FN, las LH en horas y el FH. También para valores más exactos podemos consultar las páginas C24 y C25, tabla 12 y 13 en el apéndice. Después de esto tendremos que ajustar nuestro índice básico de carga con un factor de temperatura, lo cual nos lo expresan en esta tabla, la tabla 5.3. En el caso de que no encontráramos la temperatura de nuestro sistema en esta tabla, es necesario hacer una interpolación lineal. La corrección del índice básico de vida es lo siguiente que vamos a hacer. Esta corrección se realiza por medio de estos tres factores, ya habiendo calculado el L10, o sea el índice básico de vida. El primer factor es la confiabilidad o fiabilidad. En el 90% nos da 1 y para los siguientes valores se muestran aquí. Igual, en el caso de no estar aquí expresado, se tiene que hacer una interpolación lineal. Los factores A2 y A3 es necesario leer todo este texto para comprender qué valores se les puede ir asignando a cada cosa y bajo qué condiciones. Cálculos de cargas del rodamiento. Este es un factor de carga que se puede modificar, depende de las aplicaciones que se tienen en nuestro sistema. Aquí tenemos las aplicaciones y el factor de carga. También tenemos cargas en rodamientos a partir de transmisiones por correa o cadena. De igual forma nos ayudan a calcular las cargas en nuestro rodamiento. Lo tenemos también para engranes, distribución de carga en los elementos rodantes. Aquí tenemos un factor para engranes que nos lo dan en la parte de aquí. Y esta parte nos ayuda a calcular las cargas que se encuentran en nuestros rodamientos, aunque yo recomendaría que se hiciera como se ha visto en clase con los diagramas de esfuerzo cortante y las reacciones. Aquí vamos a ver cargas equivalentes. En este caso es cuando tenemos una carga que fluctúa en nuestro sistema. En esta parte es donde nos va a ayudar a calcular en esos casos cálculo de cargas equivalentes. Esta condición es para rodamientos que pueden soportar tanto cargas radiales como axiales. Y aquí está la nomenclatura, miren. Los valores X y Y se muestran en las tablas de los rodamientos. Eso es cada rodamiento que nosotros queramos escoger o con el que queramos trabajar. Va a traer una tabla donde nos muestren estos valores X y Y bajo ciertas condiciones. Y de igual forma te dicen cómo calcular esas condiciones.
Los componentes de carga axial en rodamientos de bolas y en rodamientos de rodillos cónicos. Sabemos que estos dos tipos de rodamientos son los únicos que pueden soportar cargas axiales, por lo cual se van a usar para esa condición. Y aquí están las ecuaciones con las que podemos calcular esas cargas. Este es un montaje de rodamientos de rodillos con rodamientos cónicos, espalda con espalda, que es una manera muy típica de montarlos y muy recomendable. En esta parte tenemos los índices básicos de cargas estáticas equivalentes, donde de igual forma tienen ecuaciones que nos ayudan a calcularlo. Cargas estáticas equivalentes en los rodamientos de apoyo. Nos dan algunas condiciones F como esta, miren, y nos van diciendo qué fórmula o de qué forma lo tenemos que utilizar. Un factor de carga estática permisible que nos arroja en esta tabla, dependiendo de la condición de funcionamiento, y para rodillos de bolas o de rodamientos, perdón. Cargas axiales máximas permisibles para rodamientos de rodillos cilíndricos. Esta es la carga máxima que puede soportar nuestro sistema bajo algunas condiciones, y aquí nos ayuda a calcularlo con estas fórmulas, o si queremos podemos ir a las siguientes tablas. Bueno, eso sería todo. También tenemos una gráfica que es que nos dice muchas cosas. También tenemos una tabla en esta parte, la página A14, donde nos dan los tipos de rodamientos que tiene este catálogo, y para las cargas que soportan, para las velocidades, para lo que son buenos cada rodamiento. Miren, esto es muy interesante para cuando queremos seleccionar un rodamiento bajo algunas condiciones. Y en esta parte de aquí, enseguida en la siguiente página, tenemos un procedimiento más detallado del rodamiento, en donde nos enfocan en el juego, en la lubricación del rodamiento, en la disponibilidad de coste, muchas más cosas más específicas que sería muy bueno revisarlas. Ahora bien, vamos a revisar este ejemplo, el ejemplo 2. Enseguida de tener el proceso de selección, al que ya habíamos visto anteriormente, viene esta parte de ejemplos. El ejemplo 1 es muy básico, igual lo pueden revisar, pero el ejemplo 2 es el más interesante. Ahora bien, vamos a revisar este pequeño ejemplo. Selección de un rodamiento rígido de bolas de una hilera de ranura profunda con un diámetro interior de 50 milímetros y un diámetro exterior inferior a 100 milímetros, que cumpla las condiciones siguientes: carga radial 3000 newtons, velocidad 1900 rpm, índice básico de vida 10.000 horas. Queremos que este rodamiento dure 10.000 horas, gira a esta velocidad y va a tener esta carga de 3000 newtons. El factor de vida de fatiga, FH, de los rodamientos de bolas con un índice de vida de fatiga superior a las 10.000 horas es igual a FH a 2.72, porque FN.26 y P igual a FR 300 newtons.
Recordemos que tenemos una tabla para esto y una tabla para esto. Ya que en este caso no presenta cargas axiales, la P va a ser igual a FR. Entonces procedemos a calcular bajo esta fórmula. Hacemos un pequeño despeje. Tenemos que obtener CR. Y nuestra CR va a ser de 31.380 newtons o 3.200 kilogramos fuerza. En los datos en las tablas de rodamientos de bolas, página B12, seleccionamos este rodamiento, el 6210, que cumple con las condiciones anteriores. Como ven, el cálculo es muy sencillo y se pueden revisar múltiples ejemplos en esta sección. Aquí tenemos otro, el ejemplo 4 y el ejemplo 5. Ahora vamos a revisar el ejemplo número 6. Selecciona un rodamiento para un reductor de velocidad bajo las siguientes condiciones. Condición de funcionamiento: carga radial de esto, carga axial, velocidad 500 rpm, limitación de tamaño, diámetro del eje 300 milímetros, limitación diámetro interior de alojamiento menos de 500 milímetros. En esta aplicación se esperan cargas pesadas, impactos y desviación del eje. Por lo tanto, lo más adecuado son rodamientos de rodillos esféricos. Estos son los siguientes rodamientos que cumplen con esas condiciones. Para lo de que es el diámetro interior de 300 milímetros, ya que FA entre FR es igual a 0.20 y eso es menor a E. Esta E viene en la tabla al principio de las tablas de este rodamiento de este tipo. P es igual a FR más Y3 FA, teniendo en cuenta que el factor de vida de fatiga FH en la tabla 5.1 y los ejemplos de aplicación, consulte la tabla página 25, parece adecuado un valor de FH entre 3 y 5. Estas tablas se encuentran en el procedimiento que estuvimos revisando. Esta Y3 la podemos encontrar en la tabla inicial, donde encontramos esta E. Sustituimos todo, tiene que estar entre un valor de 3 y 5. Despejamos CR y esta CR nos da 2.350. Esta CR nos daría entre estos dos valores para el 3, entre 3 y 5. Y los rodamientos que pueden cumplir con estos requisitos son estas dos series, miren, que estarían aquí.